Hola, bienvenidos una vez más a esta edición desde el 19 de marzo todos los días, conectándome desde el 19 de marzo, como les dije, en esta cuarentena que ya va pasando los 130 días y seguimos y seguimos y seguimos, así que yo seguiré conectándome y estoy súper emocionado y súper feliz porque alguien me dijo, ¿y por qué no subes podcast a Spotify? Pero también creo que hay como a iTunes. Estoy recién eh, como, como descubriéndolo porque claro, es nuevo para mí todo esto. Y claro, ya subí mi primer podcast de una de las charlas que he tenido en esta cuarentena en Spotify. Así que no lo sé, acabo de subirla, estoy emocionado, no sé si todavía estaba procesándose, pero estoy tan emocionado que voy a empezar a subirlas más y que más gente pueda escuchar estas charlas, que claro, las voy a escoger un poco para las que funcionan ser podcast. Y me serviría mucho que ustedes me den ese feedback, ustedes que han estado, han estado acompañándome día a día estas conexiones y que han servido de muchísimo y ustedes me sirve mucho su visión. Así que si pueden decirme qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que les ha servido, qué se acuerdan o cuáles de esas charlas que han visto les parecería que serviría también para subirlos a un podcast. Porque bueno, todas las voy subiendo también al YouTube, pero también ahora al podcast, así que estoy hecho una nave, soy un millennial completo. También quiero compartirles este atardecer maravilloso en la ciudad de Quito, esa caída del sol hermosa en esta época del año. Es lindo estar también afuera y hoy salí a hacer una, un trámite a los años que salgo a hacer algo que no sea comprar comida. Así que ya nada. A Santiago le cuento, tengo 42 años, me están preguntando cuántos años tengo, tengo 42. Y a Diana me dice si vamos a hacer algo para hablar de discapacidad, me pareciera súper chévere hablar de discapacidad, sobre todo después de lo de los carnets, así que escríbeme a un DM y podemos conversar ahí para ver cuándo podemos coordinar algo y hablar sobre discapacidad, que me parecería súper bacán ese tema. Así que ya lo saben, estoy eh, básicamente emocionado de todo lo que ha sucedido en esta cuarentena. En este tiempo ha sido un crecimiento increíble para mí y de las posibilidades que tengo en la vida y aprovechar esas oportunidades. Hoy no vamos a cocinar Spain Chips, hoy vamos a conversar con la flaca porque nos interesa mucho también volver a tertuliar entre nosotros y conversar con ustedes. Eh, estoy feliz, como decía Pablo Bacarizo, feliz de todo lo que ha pasado y gracias por todos los que se están conectando. Hoy, como todos los viernes, en vivo me voy a conectar con mi esposa, con la flaca Salvador. Y vamos bueno, esperando que la señorita se conecte y eso que vivimos en la misma casa. El otro día ni se enteró que se había rapado el Antonio, que es mi hijo, se había cortado el pelo y ni siquiera se había enterado, se enteró por mi foto de Facebook. Así que vamos a hablar con ella. Ya está acá y como siempre bueno, a los años que vamos a dar todo este formato de conversación entre ella y yo para ya está. Ah, ya. ¿Por qué no te diste cuenta de lo de Antonio? Porque Yo estabas con... estaba con pacientes y Antonio dijo, es que mamá, fui muy sigiloso. Fui muy sigiloso en contar y yo estaba con paciente, notaba un movimiento porque encontré el baño encharcado. Y es raro que esté con tanta agua el baño, pero dije, bueno, ya me voy a atender mis pacientes y cuando de pronto abro el Instagram y veo, lo primero que hago es ver ese foto rapado. El niño rapado, así que ya estamos en un proceso de Quiere cuarentena grabar, que ya... quiere ¿Ah? gra- quiere grabar un video contando cómo fue su experiencia y por qué se decidió cortar el pelo y cómo fue el proceso de cortarse el pelo. Sería muy chévere que te pongas audífonos para que no se corte o vamos a hacer como cambio, si no se Corta. suma, Es un lío poner audio.
audífonos porque no tengo dónde dejar el teléfono. Yo lo sé. Vamos a Voy ver cómo le a hacemos. comprar la luz de escritorio, ¿ya? Espérate, aguanta. Aguanta, que no te estoy escuchando. Ahorita espérate. Eh, Ahí estoy, ahí estoy. Ahí, ¿te gusta? sí, sí, mucho mejor, porque así Allá. no se monta el sonido y entonces es como complicado. Ya. Bueno, le estaba contando a todos que ahí en la computadora no le tocarás porque estoy subiendo ya mi segundo podcast para Spotify. Yujú. Estoy hecho No, un... está hecho, o sea, te he hecho todo. O sea, ya Antonio me dijo, oye, ¿y cómo se va a llamar él? O sea, ¿y cómo va a llamar a los seguidores? Porque Juan Pazurita les llama suricatos. Los One Direction les llaman los Directioner. Entonces, ¿cómo van a llamarse los seguidores de mi papi? Y yo les dije, los gato fans. O sea, No sabía qué contestarle. en verdad No estoy sabía. feliz porque tengo ya 270, 280 seguidores Suscritos. suscritos en YouTube Claro. y, y soy feliz. Y, En realidad es como que me cogió pero una segunda tienes que emoción. ponerte ya en el chip. No son seguidores, son suscritos. Suscritos, sí, Sí, tienes que suscriptores. meter suscriptores. Tienes que ponerte en el chip, pues. Los Y de hecho, gatúbelos, me gusta, ¿eh? Vamos a encontrarle, eso me gusta. ella parece que está en la casa del Rodrigo. Claro, está en mi casa porque ella es su casa y yo estoy en la casa de la Andrea. Vivo con el de arriba. Duermo con el de arriba. No, y No lo contarles hacemos que juntos y repito, para los que están recién conectándose y no saben, no lo hacemos juntos el en vivo porque se mezcla, o sea, si nos hacemos juntos los dos teléfonos, no entramos y segundo, los sonidos se hacen feo. y no es Entonces una nos toca separar. conversación, no es una conversación entre tú y yo cuando estamos juntos, sino con los que están al otro lado. Y de una otra forma también, esto lo empezamos los viernes para conversar sobre cómo era nuestra experiencia como pareja en esta situación, Ajá, en esta pandemia. en esta pandemia y cómo lo hemos vivido. Porque yo ya, Oye, dime. me gusta, sus nombres. Sí. Padilleros, Rodriguines, los estudiantes gatitos del licenciado Gatito. ¿Están haciendo live desde la casa? Sí, señor, estamos haciendo live desde la casa Sí, desde la desde casa. hace más de 2 meses y medio. Siempre los viernes hago live con mi esposa y de ahí los de Él en lunes a la viernes terraza, él en el balcón, en la terraza, si en este supiera. lindo atardecer quiteño. Sí, ajá, él le encanta porque yo me congelo y yo abajo, porque así no se mezclan los audios, sonidos y hacen... Hoy no vamos a hacer un postre, la próxima semana volvemos a cocinar este año, Sí, este va a servir para conversar más que todo porque quería conversar una cosa. Hoy al mediodía la flaca, mi esposa, después de almorzar, que hizo una sopa de quinoa muy buena, que no sé por qué no lo comparte. O sea, no sé por me qué no olvidé, compartes las he estado cosas compartiendo que la receta, cocinas. pero hoy me olvidé. ¿Sabes qué Sí. pasa? Que hoy estaba cocinando entre cita y cita, entre paciente y paciente. Entonces, eso complica un poco. Don Gato y su padilla. O sea, a la final tengo material muy chévere que lo voy a ir subiendo. Ya subí el de Iván Vallejo, el último que estuve con Iván Vallejo, que me pareció increíble, y lo estoy subiendo al del Pancho Viñachi, va a ser el segundo que fue ayer. Y voy a seguir subiendo esos podcasts que me parecen como más podcast. Y bueno, también quería conversar un poco porque básicamente nosotros ¿ves? Ahí está, ya. Ujú. Este, en esta cuarentena yo desde la semana pasada, hoy, por ejemplo, la señora Andrea, mi esposa, me dijo, estás haciendo de todo cuando antes no hacías nada, ¿no? ¿Cómo era el tema? O sea, usaste una situación un poco más, Que no la puedo decir, no la puedo decir en sí, un público. poco más grosera, Sí, no puedo grotesca, un decirlo, poco ajá, no puedo decirlo en público. malcriada, Sí, 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 pero, patanzona, si pero, quieres decirlo. pero me encantó me fascinó esa como comparación que hiciste, con esa Vamos a hacer lo metáfora. mismo. Vamos a decir algo similar. A ver, vamos a encontrar. Es como que Nadie todo el nos va, tiempo se pasó así. De toda la pronto, vida, toda la vida, ¿no? toda la vida se pasó así. Y ahora empecé a Sí. descubrir Instagram, YouTube, Spotify y todo lo que podía hacer con sus entrevistas y empezó. O sea, ya como loco. Entonces está bueno.
Dice, a nosotros se nos quemó la sopa de fideo, vean vecinos, tocó botar la olla. No, y sí me ha pasado eso, Sebas, me ha pasado, es horrible, toca botar la olla. La señora Andrea, el primer día que nos empezamos a vivir juntos, el primer día que nos empezamos a vivir juntos, ya hace casi 10 años, no, más de 10 años, 12 años. ¿Qué hijo madre? Este diciembre son 13. Ave María. El primer día echa las pilas, se pone a hacer arroz y quema el arroz. Nunca en mi vida había hecho arroz en olla, siempre hacía en olla arrocera. Y dije, voy a hacer en olla. Y subí, dije, ok, 20 minutos, dice la receta. Subí y estaba viendo una película, Padilla, con la Mile. Y me enchufo en la película. Y cuando vemos que por el cuarto entra humo, y yo, ¡ah! ¡El arroz! No, la olla era carbón. La Oye, olla no, era carbón. creo que tenemos que contar mejor eh, tu metáfora, porque dice que Sí, me están diciendo que vivía como mudo. No, no, no. no, no, Ella no, dijo que no. yo tenía mi, ¿no? Sí, o Metido en el sea, pantalón no, no, no. y toda la vida. Muéstralo, muéstralo. Y de repente me lo saqué y empecé a repartir. Señora, ustedes Qué brilla. me llaman. ¿Qué es? Ajá, sí, te echó Víctor. una llamada, señor Peda. ¿Quién, Sí, quién le alguien que llamó? no sabe. Ya, no sé, un teléfono desconocido. ¿Quién te está llamando, Rodrigo? La otra. La otra, 89.7 9.7. FM. No, no, lo que yo decía es que el Rodri es como que no se animaba a hacer muchas cosas. Básicamente es así. Es como que Rodri no se animaba a hacer muchas cosas y empezamos como a meterle un poco el bicho. Más Mile, yo creo que más Mile fue la que te empezó también a meter mucho el bicho de algunas cosas que le ha ido como... Y ahora no hay quien lo pare. En pocas te dijo que no hacías nada. Vamos, No, no, tampoco. no, 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 no. no. No, ¿Qué matar al trabajador, ser? trabajador toda la vida. O sea, a lo que vamos es que Workaholic, sí soy sí, workaholic, sí, sí soy. mal, mal. Llega un punto en que decirle para un rato, por Dios. Y por O ese sea, workaholic metido en la casa es que se me ocurrió hacer todo lo que estoy haciendo. exactamente. Entonces, básicamente, él no se animaba a dar esos pasos que la tecnología iba brindando y que él podía accederlos y que podía dar mucha información. Y de pronto la Mile empezó como a meter esta espinita de varias cosas y resulta que va descubriendo que puede también ir hacia otro lado y que puede compartir y que, a ver, Y estamos que puedo viviendo hacer un TikTok. estamos, ojo, estamos viviendo, exacto, como hacer un TikTok con la hija y conocer en qué está la hija también, que eso es importantísimo. Cuando nosotros estamos viviendo un momento de pandemia y sientes que no compartes con gente más que con tu núcleo, que no sales, que hay cosas que se han ido perdiendo, también hay cosas que se han ido, que se pueden reinventar y que puedes tener. Y esto fue lo importante que Rodrigo logró encontrar. Y a eso íbamos y eso queríamos como conversar, porque creo que a todos nos ha pasado que hemos perdido muchas cosas en este tiempo, perdido Tu vida entre anterior, comillas. tu vida anterior y tu Sí, tu vida forma de anterior vida. y el que cambió y que te pudo haber generado ansiedad, pero él descubrió que él puede seguir teniendo contacto con su gente, con su público, con todo lo Y que ha hecho toda la ampliarlo vida y como mi mamá. ampliarlo. Claro, porque ahora hasta la mamá ve las cosas porque tiene YouTube, no tiene redes sociales, pero tiene YouTube. Exactamente. Entonces, empezó como a trabajar en esto, que esto es importante hacerlo. Y dijo, ok, si me generaba ansiedad, porque claro, a mucha gente le dice que vuelva el BLBL, que vuelva la combi, que vuelva esto. Ahorita no hay cómo volver en ningún aspecto un programa nuevo. Básicamente se están ¿Cómo se lo en conocía? ¿Cómo se lo cómo se conocía? lo O sea, conocía. Y no, y ojo, habrá que se lo, reinventarse por donde reinventarse es, todo, exacto. pero para Pero mí este ahorita es no el es el nuevo contenido que momento. hago. Este Claro, es mi nuevo contenido. pero este no es el momento de hacerlo. Porque no hay que salir a la calle, no hay que hacer esto. Los programas que se están manteniendo son los que ya tenían años y muchos están cerrando, muchos están acabando, muchos están dejando de transmitir. Entonces, ahora tienes la oportunidad de decir, ok, puedo seguir hablando con mi público, puedo seguir conversando con mi público gracias a estas alternativas que quizás ahora se hicieron mucho más fuertes. No digo que no hayan sido fuertes antes, pero ahora es mucho más fuerte. Y tocó reinventarse.
tocó reinventarse y un momento, en un buen momento, o sea, la semana pasada, quiero decir, me cogió la ansiedad. O sea, me cogió la Ujú. ansiedad y creo que fue el boom. O sea, hace 2 semanas, yo creo que me cogió la ansiedad y fue como, ¿qué más hago? O sea, más que todo, ¿qué más hago? Estoy aquí metido, tal vez no tengo tanto tiempo porque esa computadora la reventamos. Porque No, si no ya. está contigo, si no está contigo con paciente, que por cierto, la flaca es de excelente, excelente terapeuta femenina, así que escríbanle y van a ver, es increíble, hemos crecido un montón en ese sentido, Andrea ha Ujú. crecido un montón con eso y dése la oportunidad de trabajar en ustedes mismos, ya vamos a hablar un poco de eso, si estamos en la misma casa. Yes. Digo por la pregunta que nos acaban de hacer. Pero bueno, Ujú. lo importante de eso es que a mí me coge hace unas 2 semanas esta ansiedad de decir, ok, ¿qué más puedo hacer? Que dije, ok, puedo abrir un canal de YouTube, o sea, para que más gente pueda ver y escuchar esto que a mí me parece que me ha servido y yo siento que la gente que nos ve o me ha visto o me ha seguido también le ha funcionado, le ha servido de alguna forma. Entonces, eso fue canalizar mi ansiedad. Pero, y a muchos les ha pasado tener algún momento de ansiedad. ¿Y qué pasa cuando la ansiedad es entre los dos, entre la ¿Sabes qué? pareja? ¿Y Porque sabes qué tú pasa? también Ajá. estuviste con ansiedad estos días. ¿Y Yo cómo tuve lo una, no, manejamos? yo tuve, a ver, yo llegué a un punto de ansiedad que tuve una crisis de pánico, ¿no? Esa noche que te conté, lo que tuve fue una crisis de pánico. Y ojo, he escuchado mucho hablar el tema de dos cosas este tiempo, de la ansiedad y el miedo. Y mucha gente dice, yo estoy trabajando mis miedos, porque ya no tengo que sentir miedo, ya no tengo que ver el miedo, ya no tengo que vivir el miedo, no tengo que vivir desde el miedo. Y no están así, porque son emociones. O sea, cuando tú dices no tengo que vivir el miedo, significa que no tienes que ver tus emociones. Cuando tú dices no tengo que vivir con ansiedad, significa que no tienes que ver tus emociones. Y no quiere decir que el no sentir el miedo o no sentir ansiedad es que todo está perfecto. Puede que lo estés tapando, echándole tierra encima. Lo que tú necesitas realmente es vivir el miedo, ver la ansiedad, pero enfrentarlo y decirle, ok, todo va a estar bien. Te abrazo este momento que estoy, me abrazo en este momento en que estoy, entiendo mi ansiedad, entiendo por dónde va y la suelto. Pero no, cuando te dio la cuestión de este espacio, de este episodio de miedo, que esta vez ya no te caíste, No, 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 el que me caí fue otra cosa. no, pero quiero decir, ¿identificaste el miedo? ¿Sabías a qué tenías miedo? ¿O fue una simple sensación de miedo? En los dos No simple, identifiqué, horrible. el Epa. gato de, el pelo de gato, no tuyos. Hay la gran No, diferencia entre pelo de gato y pulmón de gato. ¡qué asco! Tú no entendías eso, tuve que explicártelo. Nunca me voy a olvidar eso en un avión yéndonos a Galápagos. Bueno, ya. Este, eh, a ver, sí, identifiqué mis miedos. Y sabes que a veces el miedo también es un poco de ese dolor o esa cosa que no queremos enfrentar, eh, porque creemos que es algo, si yo lo tengo súper bien identificado, porque creemos que es algo que estaba fijo y que no puede haber otra opción. ¿Y miedo a qué fue En, entonces? yo, Al coco. miedo al coco. La verdad, miedo que al ratón Pérez, porque como se le va a salir el diente al Antonio, dije, va a llegar el ratón y le tengo pánico a los ratones. Entonces, no, miedo a esta parte laboral, ¿no? A esta parte laboral en la cual cambió todo. Hasta me preguntaban y me decían, oye, ¿cómo está tu productora? ¿Cuál? ¿Cuál? Chao, se acabó. Y claro, y que te dio un dolor Se profundo, acabó. y te Furu, dio un furu, dolor, voló. voló, o sea, y te dio un dolor profundo porque qué lindo equipo, o sea, qué lindo equipo tenemos, o sea, eh, entonces, claro, viene esta cuestión de decir, ok, y te empiezas a preguntar automáticamente, ¿y qué va a ser? Ahora, ¿cómo serán los viajes? ¿Cómo serán las vacaciones? ¿Cómo será el inicio de clases? ¿Cómo va a ser la graduación? ¿Cómo va a ser el esto? ¿Cómo va a ser este otro? ¿Cómo? Te empiezas a hacer tantas preguntas del futuro. ¡Pum! Crisis de pánico. Estaba durmiendo y de pronto sentí que me faltaba el aire, que me iba a dar un infarto. Me dio una ansiedad, taquicardia, fue horrible, horrible, horrible. Eh, por suerte tengo mi médico de cabecera y me dijo, estás con una crisis de pánico. Solo respira, toma agua y va a pasar. Pero Y eso te pon pasó tu a ti cabeza en... antes,
Antes No, de esto mi me pasó. ansiedad. No, esto me pasó esta semana, Y pon tu eh, cabeza. en el presente. Esa es la clave. Porque Esa es la todo esto clave es, que porque todo esto es suena desconocido. fácil, pero no Exacto. es así de fácil. No, porque todo esto es desconocido. Dice que, bueno, dice, ¿saben que yo en esta pandemia me di cuenta que uno puede tener miedo al miedo? Por supuesto. Y es que ahora he escuchado mucho sobre ciertas, y que respeto a todas las corrientes, ¿no? Pero te dicen y te tratan de evitar el miedo. Es como, no sientas miedo, no sientas miedo. Entonces le empiezas a tener miedo al miedo, porque tiene miedo de tener miedo. Y es correcto lo que dice Sebas. Y, y cuando enfrentas todas las situaciones las ves a la cara, la cosa cambia, ¿no? Y llega un momento en el Eh, cual se junta, porque claro, uno puede tener ansiedad, miedo, como hablamos de pareja, o sea, uno puede tener claro. ansiedad, miedo y el otro le sostiene, porque el otro puede decir, ok, ¿sabes qué? Estoy mejor que tú en este momento, estoy Ujú. más tranquilo, pero, ¿qué pasa cuando los dos se juntan en ese miedo o en esa ansiedad? Entonces el uno duerme bien, siempre va a dormir bien, excepto un día que tuve una pesadilla y me desperté ahí y fue como, no le digas, no le cuentes a nadie, Andrea, pero el coco está en la casa. Fue Y me horrible lo puse, y me tuyo. puse, y me puse a rezar No, y casi me muero yo, o fue, sea, yo me levanto y lo hace veo años, rezando, o sea, ¿qué le pasó? O sea, hace años no tenía una pesadilla. Y claro, yo creo que fue producto de todo esto de lo que estábamos pasando, ¿no? ¿Qué por pesadilla? Bueno, supuesto, el coco. El coco. literalmente, no, estaba en una cuestión vio a su familia y de pronto un familiar de él se regresa a verlo y no tenía cara. Eso era un desastre, o sea, una cosa Negro, horrenda, negro, así todo negros, negro. era como O sea, un, todo negro sin cara, o sea, como oscuro, no, sin cara, o sea, sí, sin cara, horrible. ve lo que te dicen ahí. ¿Qué? El choclo estaba en tu casa, vecino. No, no, ese es otro tipo de miedo. Ese es el miedo que tienes futbolísticamente, brother. Pero no, lo que quería decir. Aquí dice la bohemiacia. Dice, ¿cómo enfrentar el miedo? Primero identificándolo. Y Cuando, enfrentándolo, claro, cuando enfrentándolo, tú, sí, suena feo, pero no, identificando. Cuando tú identificas el miedo, ¿a ya qué? baja el poder. O sea, entonces el rato en que dices, simplemente tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, ok, ¿a qué tienes miedo? A esto, ok. ¿Por qué tienes miedo? Porque esto, este otro, este otro. Y cuando regresas a ver el miedo, ya no es tan fuerte. Eso lo trabajamos mucho en terapia y es maravilloso ver cómo puedes enfrentarte a las cosas que más miedo te daban. Pero no significa que con esto vas a dejar de tener miedo, el miedo en general. Vas a ir trabajando. Entonces ya a eso ya no le tienes miedo porque ya lo enfrentaste. Pero de negar el miedo en tu vida es lo que yo no estoy de acuerdo, porque es parte de la vida, es una emoción que hay que verla y hay que abrazarla y que te deja mucho aprendizaje sobre todo. Hay que saber enfrentar el miedo con las armas que uno tiene también. Uh Las -huh. armas que uno tiene. Porque si uno tiene, porque es verdad lo que dice Don Sebas, que dice bíblicamente el miedo es lo contrario a la fe. Por supuesto. Cuando te da miedo es porque estás en lo oscuro. Si eres creyente, pero si no eres creyente, tienes otras actividades, otras formas de enfrentarlo. Es una cuestión de saber cuáles son tus fortalezas para enfrentar el miedo. En Uh ese -huh. sentido, por ejemplo, si orar te sirve, orar te va a servir para vencer al miedo, pero porque tienes fe. Si no la tienes, tienes que encontrar otro tipo de cosas para vencer el miedo, y esa es encontrar la fuerza en alguna cosa, en algún lugar, y ahí es donde dices, la fuerza tengo que encontrarla. Puedes encontrarla en tus padres, puedes encontrarla en tu familia, puedes Uh encontrarla en -huh. tus hijos, la Así es, fuerza tienes que encontrarla en algún momento. Pueden ser en en tus algo. ancestros. Porque, por Exacto. ejemplo, si tú no crees en Dios, si tú eres un ateo, si no tienes una religión, o si no, o si orar no es una forma de enfrentar el miedo, tus ancestros lo son. En ellos tienes que apoyarte, porque tu Así padre y es. tu madre están atrás. Y entonces en ellos tienes que apoyarte para poder seguir avanzando. Uh Y -huh. en ese momento está el tiempo que puedes darle a que puedas avanzar y enfrentar. Y entonces el tiempo que le das a respirar, a centrarte, a meditar y encontrarte con lo que te da fuerza. Y lo que te da Así fuerza es. son tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos y así sucesivamente, porque Así es. ellos siguen estando. Y ya si no crees en nada, pues entonces En el ti. miedo se lo enfrenta En ti. en ti, en la Exacto. respiración, en la concentración y en la meditación y en escucharse a uno mismo para poder encontrar
las respuestas. Aquí dice, hay madres que tenemos hijos con discapacidad que vivimos así 24/7, todo el año, con ansiedad, miedo. En muchos casos, en una cuarentena eterna, pero aprendemos a vivir un día a la vez. Ahí hay un aprendizaje. Aprendiste a vivir un día a la vez. Aprendiste a disfrutar un día a la vez. En la generalidad, las madres siempre tenemos miedo. En la generalidad, las madres siempre tenemos miedo a perder a los niños, a que algo pase, a que algo les suceda. En la generalidad. Me imagino que en el caso de algún tipo de discapacidad, obviamente hay un plus, pero aprendiste a vivir un día a la vez y a disfrutar un día a la vez. Dice, hay que saber acostumbrarse al miedo como la satisfacción, el equilibrio necesario, porque ningún sentimiento es definitivo, así es. Y ningún sentimiento, y no puedes negar ningún sentimiento, no puedes negar ninguna emoción. Tienes que verlas y sanarlas y soltarlas. Esto es importante hacerlo. Aprender a sacar eso. Dice, yo le tengo miedo al dolor emocional. ¿Cómo le hago? Es que Todo hay dolor un es dolor. emocional. Ajá, exacto, todo dolor es una emoción y significa que hay algo que no ha sanado. A veces también nos dicen desde chiquito, no llores, un niño se cae, ¿qué es lo que primero que le dices cuando se cae? Se cae y tú le dices, "Shh, no pasó nada, no pasó nada, no llore, no llore". Que aprendemos a guardarnos las Y cosas. hay un dato que es muy importante. El dolor existe y existe toda la vida. ¿Sí? El sufrimiento es adquirido. El sufrimiento es opcional. Entonces, claro, puede llegar alguien y decir, ay, estoy llorando. ¿Y por qué estás llorando? Porque se murió mi mamá. ¿Y hace cuántos años se murió tu mamá? Hace 20. Y ya deja de sufrir. Así ¿Sí? es, así es. Sí, hay Porque, situaciones porque el dolor existe y el dolor sí va a estar toda la y vida. siempre va a estar. Pero el Es como sufrir eres tú, que tú a mí me eliges dicen, sufrir. ¿cómo superaste el dolor de la pérdida de tus hijos? Es que no, el dolor está. Yo siempre, nomás que yo no me enganché en el sufrimiento. No sufro por la pérdida de mis hijos. Siempre me va a doler la pérdida de mis hijos, pero yo no sufro la pérdida de mis hijos. Es diferente. Cuando me acuerdo, cuando veo una foto o cuando me imagino una fecha especial y digo, ay, ahorita cumpliría tanto. Claro que hay eso, pero Sí, no me engancho. Aquí dice, licenciado, se dio cuenta que antes de todo esto pudieron haber hecho por lo menos un capítulo de la combi. El reencuentro no, no era tan difícil. La sí es combi difícil. no les pertenece a ellos, la combi, entonces Sí, sí es difícil. Es un tema que tienen que de organizarlo, no es tan derechos. fácil. Ajá, es un tema de derechos que es bien denso. Dice, la bohemia dice, ¿cómo podemos apaciguar el miedo a través de la oración? Orando, sintiendo, escuchando, en Escucha, silencio. sintiendo, No es, escúchate, no es así nomás. Esto respirando. es un proceso. A veces hay momentos en que dices, ok, voy a hacer una oración, y lo que haces te sientas y rezas un Padre Nuestro. Y ya, te vas. Y ya Y está, ya y te crees que fuiste. todo Y tiene que dices, estar. no, y dices, mierda, sigo con esto, perdón la boca. Oh, y dijo Pero mierda. no. Ay, la niña. Ojalá mi mami no me esté viendo. Y lo que sí, ¿sabes qué? Orar significa sentarte, respirar y conversar. Conversar contigo mismo, conversar con Dios, conversar, sentir, sacar. Yo siempre digo, es importante también un ejercicio de escribir lo que sientes. Entonces ahí es cuando ya vas soltando las cosas. Y cuando tus padres son los que te ponen los obstáculos, depende de qué edad tengas. No, a ver, los Yo siempre digo, padres, no, yo siempre digo, si tú me dices que tienes 7, 8, 10 años, 15 años, hasta 15 años, te puedo decir, ok. Pero cuando tú ya eres consciente de tu vida, ya no son los padres, ya a es tu lo que, a responsabilidad. lo que yo me refería es que a papá y a mamá hay que honrar y respetar, Siempre, sean quienes sean, siempre. porque ellos son los que te dieron la vida. Y de ellos tomas la fuerza para seguir adelante. Eso Ujú. no quiere decir Que no se hayan que de ellos equivocado. tomes el dinero para seguir adelante. No, de ellos tomas la fuerza y la fuerza Y, está aquí, en el corazón, exacto. Y adentro. en dejar de juzgar a los padres. Cuando tomas en el corazón a tu papá y a tu mamá, avanzas. Y eso significa que es un ejercicio de humildad Así súper es, fuerte, así es. porque básicamente porque a los padres, como dice Andrea, no se les juzga, a los padres no se les reprocha nada. Un hijo no perdona a su padre nunca, porque el papá es. Así Y fue. entonces a papá, así sea el peor papá del mundo, entre comillas, a ese tipo le debes la vida. ¿Y Y sabes qué eso es pasa? el Yo tema. pongo siempre un ejemplo a Daniel. ¿Qué pasa cuando te dicen, ¿y por qué eres así? Es que yo soy así porque mi padre fue así. Entonces, si vamos por eso, la cadena sigue siendo para atrás.
Tu papá fue así porque su padre fue así, y el abuelo fue así porque el tatarabuelo, y así, vamos para atrás. Pero el momento en que tú entiendes y dices, ok, esto es un obstáculo, no son tus padres, es una emoción, es algo que no te estás haciendo cargo, es algo que no te estás haciendo responsable. Entonces, normalmente culpamos a los papás cuando no son los culpables. Es uno mismo que no identifica qué pasa. Y por eso Sebas nos pone y nos dice, de hecho, el único mandamiento con promesa en la Biblia es honra a tu padre y a tu madre y vivirás larga vida. Así es. Efectivamente, hay que honrar Dice, a papá y a mamá siempre. así, y no dice amar, dice honrar, que es Es mucho más profundo, diferente, es es diferente diferente. y Sí, profundo. sí, sí. Dice Sebas, los hombres no lloran, nos decían, cuán equivocados estaban, así es. Y ahí nos pregunta, ¿nos pueden contar cómo y cuándo encontraron ustedes a Dios o crecieron siempre en la fe? Yo creo que Dios siempre estaba, lo que pasa es que Sí, no es que lo encontramos, siempre estuvo con nosotros, solo que no queríamos escucharlo. Y, y no es que lo encontramos, sino, eh, o sea, Él vino a nosotros y estaba sí, siempre ahí y nosotros simplemente abrimos los ojos. Y ajá, ahora simplemente lo vimos. estamos viviendo en fe y estamos viviendo otra Otra vez se fue. tiempo de nuestra relación y y Rodrigo, como dicen, y es verdad, los ¿eres tú? tiempos de Dios ¿Soy son yo? perfectos. Ahí está. Todo lo que fuimos Ujú. haciendo, lo fuimos Fue un camino. preparando y abonando para este momento. O sea, creo que sembramos semilla buena para que sea un buen fruto y Sí, un aquí fruto dice, bueno. ajá, ansiedad por dejar un mal trabajo, por miedo a no encontrar nada. Si sabes que tienes un mal trabajo, si sabes que tienes que dejarlo, empieza a trabajar. A trabajar por ese sueño. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? No te quedes lamentando en ese mal trabajo. Ok, todos los días voy a ponerme metas, es como en la universidad o en el colegio que te decían que había un objetivo general y varios objetivos específicos. Para llegar a ese objetivo general tienes que hacer los objetivos específicos, que esos son los objetivos que los haces diariamente. Entonces, ok, tengo ansiedad por dejar un mal trabajo, pero tengo miedo a no encontrar nada. Ok, ¿cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi meta? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gustaría hacer? Y empiezo a trabajar todos los días en ese sueño, en esa meta, para cuando ya lo vea, diga, ok, de ahí, de mi trabajo diario, agarro la fuerza para dejar eso que no me gusta en mi vida. Dice, ¿qué pasó en sus vidas? Si se puede compartir cómo abrieron los ojos, como dice. No, no es que nos pasó algo, bueno, hemos vivido muchas Extraordinario de una circunstancias. forma. Hemos vivido muchas circunstancias, o sea, simplemente las cosas van llegando en el momento en que estás listo, o sea, no necesitas vivir un golpe, boom, para que algo veas. Yo estoy en un proceso en el cual también he entendido la espiritualidad como tal. Entiendo absolutamente todo tipo de espiritualidad, eh, porque trabajo con pacientes de todo tipo de religión, de todo tipo de espiritualidad, y para eso me ha tocado prepararme y lo importante es eso, ¿no? Eh, Hay que darse el tiempo y el momento y la oportunidad de ver y sentir las señales que te pone en la vida, general, las señales en general de las la vida, señales que te pone la vida. Si en no general, estás atento a las señales que te pone la vida, nunca vas a agarrar las cosas que quieres agarrar. Y esas señales, y eso como es en sé general. exactamente, en general, las Eh, señales que te pone la vida son de diferente forma. Y eso hay que aprender a reconocerlas, mirar sí, desde arriba tu vida. ¿Cómo? Poniendo el corazón en el presente. Esa es siempre. la clave. Esa capaz es la clave que nosotros hemos encontrado ¿Sabes qué para pasa? poder Que, es responder lo que que estamos viviendo. y siempre creo que también nos hemos pasado la vida quejándonos y justificando. Es que yo no hago esto por esto, es que yo no tomo esto por este otro, es que yo me falta esto por lo de acá, o comparándote con el de al lado, ¿no? Siempre Y, vamos a estar diciendo por qué a él le va bien y a mí no. y no sabes de la vida del otro, Si yo exacto, tengo si yo hago mejor las cosas, o yo soy mejor, o yo estudié mejor, o yo tuve lo que sea, porque él sí y yo no. Entonces es una cuestión de querer merecer y no ser. Es la exacto. cuestión y la clave es ser y no merecer. No, Ese es el tema. es que ahí está. Por ejemplo, yo tengo un taller que es el ser o tener. Normalmente siempre pensamos en el tener, 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 tener.
¿Y cuánto voy a ganar? ¿Y cuánto voy a tener? ¿Y cuánto voy a hacer? ¿Y cuánto voy a hacer? Y el ser, lo que no saben es que el tener no incluye el ser. Entonces quizás puedas tener dinero, quizás puedas estar enganchado en el tener, en el tener, en el tener. Necesito dinero, necesito esto. Pero cuando encuentras el ser, el tener llega. Cuando estás desde el ser, llega el tener, pero el tener no tiene al ser. Y cuando ese proceso lo compartes con tu esposa o con tu esposo, es mucho más enriquecedor porque estás en un camino conjunto. Y ese camino conjunto es... Sí, y ahí está la clave, porque es una clave de conocimiento, es una clave de decir, a ver, quiero ser para tener, pero si no soy, no tengo. Entonces ahí sabes dónde poner las prioridades. Y las prioridades son, a ver, ¿qué es lo que quieres? Hoy compartí un fly, bueno, un arte que hablaba de los lujos, que hablaba de los lujos, y me pareció súper bacán, o sea, me pareció súper bacán el decir, a ver, ¿qué eran los lujos antes para ti y ahora qué son los lujos? Y... Te me fuiste y ahí está. Es que tú estabas, capaz le puedes poner en datos. Pero bueno, ese voy a poner en datos. Sí, eso me pareció increíble. Pero si lo hacemos en pareja, es mucho más enriquecedor. Se enriquece muchísimo más tu vida. Y ahí está la fórmula, no del éxito, o no de la pareja perfecta, o no de lo que sea. Esa es la fórmula del crecimiento, el crecimiento en pareja, porque el equilibrio es masculino y femenino. Si no hay ese equilibrio, de una u otra forma nunca van a tener... Y ojo, nunca van a disfrutar el camino, es lo que sea. Ajá, y ojo que aquí cuando vienen y me dicen, queremos hacer terapia de pareja, pero queremos hacerla juntas. Y yo les digo, no, porque primero hay que sanar el ser individual para sanar el ser de pareja. Entonces, si hacen todo junto, cuando yo le diga, mira, a mi terapeuta, el Rodrigo es así, entonces yo siento que no sé, me invento, que no hace esto, que no hace este otro, que no sé qué, Rodrigo se siente atacado. Y Rodrigo va a empezar a buscar opciones de qué decirle. No, es que yo en cambio siento que Andrea es así, asado, cocinado, y va a seguir. Entonces, Andrea se cae en las noches. Se cae en las noches y me hace asustar. La mitad de la noche. Sí, y me hace asustar. Sí, entonces, chuc, 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 empieza a haber un tum, tum, tum. ¿Ves? Y nunca con efectos especiales. Claro, tra. Entonces, nunca va a haber un equilibrio. Y el ser individual hay que entender que venimos de padre y madre. Esto significa masculino y femenino, que tenemos que estar equilibrados. Nosotros para ser pareja. Dice, aquí el matrimonio es un compromiso, un pacto de ser un equipo en todo momento. Y es importante eso, sí, es un compromiso, es un pacto. Pero si no tienes las herramientas y no puedes cumplir ese pacto, todo se cae. Si no tienes las herramientas y no puedes cumplir ese compromiso, se cae. Y adicionalmente tienes que conocerte y ceder. Ese tema de ceder no quiere decir, yo cedo que tú te vas a jugar fútbol y tú te vayas con tus amigas a beber. No, no. Es el ceder posiciones, del bajar las armas y decir, ok, esto no es que sea un compromiso, esto es una sociedad para salir adelante. Porque si yo tengo a mi pareja conmigo y si nosotros podemos equilibrarnos, vamos a disfrutar el camino. Alguna vez, yo siempre digo, hay una de las cosas que la Andrea me escribió en algún regalo que me hizo y me dijo, no importa el final, lo importante es disfrutar el camino. Puede ser una canción, una cita o lo que sea. No, yo no digo ninguna canción. Así que cuidado el que lo vaya a... Pero es que alguien puede decir, alguien puede coger y decir, no, eso ya lo dijo ni sé quién. Bueno, ya. Pero me lo puso la Andrea y me pareció interesante. Me pareció interesante el que ese camino es el que tenemos que disfrutarlo. Es el que tenemos que disfrutarlo juntos para poder avanzar. Pero eso implica crecer. Y si, por ejemplo, si uno crece solito, si uno, por ejemplo, se va por la espiritualidad y crece, y el otro se queda, ya no son pareja. Y si uno crece por un lado, y no quiere decir que tengan los mismos intereses, ¿sí? Pero tienen que tener intereses comunes en por lo algo menos para salir adelante. Y más que nada, es por lo menos, ok, si tú vas a crecer en algo que yo no puedo crecer porque no es lo mío, por lo menos te acompaño y soy parte de ese crecimiento.
Ahí eres equipo. Dice, ¿cómo superas la crisis de pareja si uno de los dos ya no está interesado? Es pareja. O, Ahí hay que empezar un trabajo desde la persona que está interesada en hacer terapia. Ok, yo quiero hacer terapia de pareja, mi pareja no quiere hacer terapia de pareja, entonces yo voy a hacer una terapia individual. y voy a Para, entender y para, probablemente voy a juntarme después. ¿O no? exacto, y después capaz con mis cambios, mi pareja accede a también hacer terapia o simplemente dice, no, Lo que ya pasa es que no, también no tenemos que estar juntos. hay que entender que o sea, el crecimiento es conocimiento. Ese es el tema. Ujú. El crecimiento es conocimiento y el conocimiento lo obtienes desde el sentir y desde el pensar. No tanto, o sea, también hay que Dice, sentir. ajá, dicen, podrían precisar la idea del crecer, no me queda claro a qué se refiere. A que si tu pareja está creciendo en algo, o los dos tienen que ir creciendo en algún ámbito, siempre tienes que ver a ver, yo acompaño a mi pareja a ese crecimiento, soy parte de, no lo dejo simplemente botado y que él vea por su lado y yo crezco por el mío, entonces cada uno crece en un lado, entonces cuando se reencuentran ya no se conocen. Nuestra historia es la Andrea decidió crecer en un buen momento, decidió Ujú. buscar otro tipo de información y yo seguía en el mundo de la comodidad de la rutina, de jugar fútbol y de leer y de ponerme a ver televisión y de llegar cansado a dormir. Y ella me Y de empezó trabajar, por supuesto. y de trabajar. Fue la que de una u otra forma, no es que me arrastró de una forma, sino me No. fue mostrando cosas que me fueron interesando y entonces ahí también me fui sumando y No, ahora estamos juntos en ese crecimiento. y cuando entiendes que cuando estás equilibrado, tú, o sea, cada uno está equilibrado, y al estar cada uno equilibrado, está equilibrada la pareja, se equilibra el dinero. O sea, no puede haber dinero, no puede haber prosperidad, no puede haber abundancia, no puede haber éxito si la pareja no está equilibrada. Si tú tienes Exacto. una pareja en la cual se pasan como perro y gato, qué mal ejemplo, porque hay perros y gatos que se llevan divinos, Como los este, nuestros. como los nuestros. Vean qué lindo atardecer también. Ajá, está divino. Si tú pasas discutiendo, si tú pasas achacando, si tú pasas y no tienes un disfrute, sino más bien es como me fastidia, es imposible que llegue el éxito, porque a tu lado tienes a alguien que te hace infeliz, a ver, alguien que te hace ver infeliz, porque nadie Y te hace ojo, sentir infeliz. y ojo que Este, la abundancia, la prosperidad y el éxito no es solo monetario. No claro, es solo monetario. no, completamente. Aquí Y es en dice, todo. no sé, yo creo que el matrimonio es como una empresa, nos dice Sofi Torres. Ahí hay que negociar en todo momento y existen ocasiones en que se debe aprender a reconocer si se equivocó. Debemos aprender a apoyarnos mutuamente a hablar todo. Sí, Sí, totalmente. desde el Sí, conocimiento. así Porque es. uno no puede llegar a reconocer siempre que se ha equivocado o que sea una Un vorágine de ajá, equivocaciones y un de modus operandi, perdones y de ajá, eso. O sea, no, y da no, modus de vida, o sea, siempre voy a decir disculpa, me equivoqué para no discutir, siempre voy a decir disculpa, me equivoqué para no pelear, siempre voy a decir disculpa, no, 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 no. A ver, si nos equivocamos en esto, si esto está mal, ¿qué vamos a hacer para no volverlo a vivir? ¿Qué vamos a aprender de esto también? Entonces, ahí ya la cosa tuvo un porqué y una razón. sí, todo tiene un porqué y una razón. Todo tiene un porqué y una Sí, razón y todo viene de algo, pero no, pero, normalmente no lo vemos, ¿no? pero no lo vemos y tratamos de echar tierrita. Ujú. Y el echar tierrita a las cosas tampoco es una Sí, no, buena y opción. estamos acostumbrados a ser muchas veces infelices, ya nos acostumbramos a la vida que es, al trabajo feo, es que esta man tiene suerte, o es que eso, o en el caso de mujeres, es que algo tuvo que haber dado para que tenga ese puesto. Hay gente que nace con estrella y otros que nacemos estrellados, y te acostumbras a vivir en esa tristeza, te acostumbras a vivir en esa carencia. Y la carencia no es solo monetaria, es una carencia de todo. Entonces todo te parece, ay, sí, eso suena a cuento, porque a nadie le gusta enfrentar lo que le duele. Y a eso A súmale la nadie. pandemia. No, y con la pandemia que nos está sacudiendo a todos. O sea, la pandemia
es algo que nos hizo a nivel mundial parar, regresarnos a ver. Hay gente que se dio cuenta que no puede convivir consigo misma, que por eso salía con amigos, trabajaba full, iba al gimnasio y todo el día solo llegaba a dormir porque eh, no podía convivir consigo mismo. Entonces es complejo. ¿Cómo se puede superar un rompimiento de pareja cuando ama a la otra persona? Escríbeme por interno. Es algo que lo tratamos en terapia todo el tiempo. O sea, yo lo trato en terapia todo el tiempo. Eh, Hay un Y luto que hay que, que y que, vivirlo. y que no lo Hay vamos un a luto que hay resolver que aquí. vivir. Ajá. Sí, no, y hay un luto que hay que vivirlo. Eso sí es importante entender y saber, ¿no? Que hay un luto que hay que vivirlo y que hay que abrazarte, no quedarte enganchado en el dolor, en la bronca, en el odio, en el por qué me hizo esto, si yo era tan buena o tan bueno. El No. quedarse enganchado en el dolor es sufrir y el Ujú. sufrimiento es adquirido. Exacto. Y aparte, ajá, ojo, y yo siempre como les digo a mis pacientes, hay que entender que nacimos, o sea, yo nací mujer y yo decido ir y decido hasta qué faceta vivo. Entonces, yo como mujer decidí que voy a vivir la faceta de profesional, la faceta de pareja, la faceta de madre, la faceta de amiga, pero para que Padre esas y madre facetas, a la padre vez. y madre, pero para tener esas facetas equilibradas, tengo que yo como mujer estar equilibrada. Entonces, siempre hay que equilibrarnos si hay un aprendizaje. Hay un para qué, no un por qué. Esto Entonces, no es una pelea, esto no es una bronca no, entre hombres y mujeres de a ver quién no, tiene para el poder. nada. Es un Y si te, equilibrio. y si eres mangoneado o no eres mangoneado. No, no tiene O nada si, que o si, ver. o si tú, o si, o si tú, o si tú, tu mujer te domina o no te domina. El otro No. día, el otro día estaba yo pelando unos zucchinis y claro, la Andrea me hizo una historia, yo la compartí, ni sé qué, ni sé cuánto, y recibí mensajes más que todo diciéndome, vea, el mandarino, y es como, Como si fuera un no, insulto, ¿no? no era un insulto, era de chiste, Ah, pero porque era así como jajaja, y era sí, no, o sea, ¿por qué mandarino? acostumbrados, estamos acostumbrados a ponernos motes, a creer o a poner a la gente eh, sobrenombres, pero pensando solamente en lo que uno piensa que está bien. Y ahí está el tema, nace del respeto también, y el respeto que Sí. tenemos que tener como pareja y el respeto que tenemos que tener hacia afuera, en el sentido de que no podemos juzgar a otros si no Ujú. nos vemos a nosotros mismos, porque el Claro. momento que juzgamos estamos haciendo y estamos poniendo ese plano de yo lo que pienso es la razón y nada más que la razón. Y otra forma de vida es para mí inconcebible o está mal. Y en eso nos estamos terminando en comer en las redes sociales, tratando de imponer nuestros pensamientos sobre otros, en vez de conversarlos y aprender de cada uno. Ujú. Así es, así es. Es súper complejo, la verdad, porque siempre estamos en una disputa, ¿no? En todo aspecto. Estamos buscando siempre un enemigo, siempre estamos buscando a alguien que nos hace daño, o alguien que nos hizo esto, y siempre nos hacen cosas, pero nunca decimos, ok, y ya, ¿y qué estoy aprendiendo de esto? Es porque, por ejemplo, David Santos me sirve para poner esto en contexto. Dice, buenas noches, ¿cómo se puede hacer cuando te abandonan 3 veces y todo por la familia de mi esposa? Ok, el problema no es la familia de tu esposa, el problema eres tú. Entonces, tienes que empezar a trabajar en ti y Ujú. dejar de buscar excusas para las cosas que te pasan. Porque si sigues pensando que todo te pasa porque tú eres buenito y todo el resto es malo contigo, lo que estás haciendo es negando que tienes que Es encontrar el para trabajar qué. en ti Ajá, en y ti. encontrar que por qué me está pasando esto y El qué es para lo que qué. yo hago ¿Para qué? para que me Ujú. suceda esto. Porque cuando te pasa algo tienes que siempre preguntarte para qué, no por Exacto, qué. no por qué. Aquí dice, las etiquetas son la forma perfecta de juzgar. Las personas tóxicas aman las etiquetas. Ahí ya estamos poniendo una etiqueta A las personas a las tóxicas. personas tóxicas. Sí, es un proceso difícil, es un Es, proceso complicado, uf, es un proceso uf, todos los días. que siento sincero, si no hubiera habido la pandemia, capaz nosotros no lo hubiéramos terminado de encontrar De cuál encontrar es ni ver, la vía. por Y de supuesto. decir, ok, sabes que no tengo ganas de conflictuarme, no tengo ganas de
de pelear, tengo ganas de aprender, tengo ganas de conversar. Ya basta Y de es lo que he estado pelear. haciendo estos días, desde estos meses, desde el 19 de marzo, en estas conversaciones, y con mi esposa todos los viernes, para irles contando, irles diciendo que, contando cómo es vivir esto en pareja, cómo es vivir Sí, esto y en que no familia. significa, ay, es que ellos son la pareja perfecta. No existe la pareja perfecta, por favor. Y ¿Cuál es la siempre digo, canción de si la pareja alguien, ideal? La pareja ideal. sabes, Y ya quiero empezó. pedirte Es que como nunca Kiko. ¿Se acuerdan que de cambies. Kiko cuando se comió el radio, que abría la Me boca y gustas cantaba? con Ahí tu está. forma de ser. Ya. Yo siempre les digo si alguien les ofrece eh, un curso, un taller en el cual van a encontrar el secreto de la felicidad, corran, huyan, porque no existen. Es, lo que sí existen son herramientas que te ayudan a superar los conflictos que van a venir siempre en la vida, porque la pandemia nos trajo un conflicto general a todos, pero de ahí hay conflictos pequeñitos, 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 pequeñitos. Dice, Entonces, eso, nos dice Lucho Terrícola, ¿cómo sabes cuando ya se tiene una comunicación realmente efectiva? Quiero decir, porque discutir, dialogar es necesario para llegar a un acuerdo futuro. La comunicación efectiva es cuando, para mí, cuando disfrutas del camino, cuando el camino ya es agradable. cuando tomar decisiones y cuando tomar cuestiones y tener discusiones no termina siendo un tormento. No, cuando la discusión no es solo lastimar y herir al otro. Cuando podemos decir, ok, estos son mis puntos de vista, estos son tus puntos de vista, ok, lleguemos a un equilibrio. Ahí es cuando ya tenemos una comunicación adecuada. Pero si pasamos, eh, cuando pasamos tildando al otro y diciendo es que lo tuyo está mal, es que no, lo mío, entonces ahí ya se complica la cosa. Dice David Rodrigo, ¿a qué te refieres con que tengo que cambiar? Yo a eso te refieres. ¿Qué? Espérate, Antonio, ya termino. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy oyendo, está oyendo, dile. Eh, 2 horas ya es de noche. Lo vi con un reloj de sombra. Muy bien, Ya, mi faltan amor. 5 minutos y ya terminamos. Y que ya dice, bueno, es Sí. nuestro hijo. No, quería decirte que todo de mi parte, soy muy responsable con mi hija y esposa y mi segundo bebé ya viene en camino. Eres responsable, pero te has puesto a pensar qué tienes atrás de ti, cómo es tu relación con tu No, papá, y cómo es tu aparte, relación con tu mamá, qué es lo que tienes que sanar en ti, qué es lo que tienes que trabajar en ti. y nunca se duda, creo que de la responsabilidad, porque primero no los conocemos y seguro que sí. Entonces, en ningún momento fue dudar de que tú estás haciendo algo malo, No, no, porque no, para nada. normalmente creemos que estamos haciendo algo malo para merecer esto, pero contigo mismo, contigo, qué es lo que quieres, cuáles son tus sueños, cuáles son tus metas. Como había alguien una vez me decía, cuando yo hablaba de que somos un espejo y me decía, no, yo no somos un espejo, yo no creo eso porque yo odio la infidelidad y yo no soy infiel, pero eres infiel contigo misma, porque muchas veces te ofreces cosas, te prometes cosas y no las cumples. Y ahí hay Nos, un... Entonces, todo eso es parte. nos pregunta Alicia, ¿hacemos solo terapia de pareja? No. Andrea trabaja con mujeres, bueno, Andrea Yo trabaja soy en terapias, terapeuta ella trabaja a través de meditaciones y yo trabajo también personalmente con con otras herramientas, constelaciones no solo familiares meditaciones. y bueno, sí, Andrea Uh tiene -huh. varias herramientas y yo trabajo también con constelaciones familiares, entonces, pero sí también trabajamos con parejas, entonces, Sí, trabajamos con trabajamos con parejas e parejas individualmente, así que individualmente. si ¿Cómo alguien está superar o interesado en enfrentar el contactarnos, rechazo? escríbanos en nuestras redes, Ajá, si alguien está así interesado en es. contactarnos. ¿Cómo? Cómo superar o enfrentar el rechazo es algo que tenemos que trabajarlo y entender de dónde viene y por qué vino y para qué vino. Entonces existen formas de entender por qué, para qué y de dónde. Todo lo que te sucede en la vida es por algo. Todo lo que te sucede en la vida te va a servir para algo. Y entonces es la clave. Cuando te pasa algo, tienes que preguntarte ¿para qué? No por qué, porque si no te quedas en el por qué Diosito, por qué me Sí, pasa esto, y por es qué a mí increíble que yo soy cómo, tan bueno y siempre rezo y siempre voy a la iglesia y ahorita me haces esto y por qué me haces esto, por qué a mí, por qué a mí. En vez de parar y decir, ok, ¿para qué me pasó esto? ¿qué tengo que aprender? ¿Qué aprendo Eh, de esto? y es parte, o sea, nosotros esto del superar o enfrentar el rechazo también es algo que trabajamos mucho en terapia
que no es cuestión de un día, no es que hoy hicimos esto y ya superaste, porque también hay veces que hay mucha gente que dice, ok, yo escuché una cosa, un video, un podcast y creo que ya sané. No es cuestión de un día, porque hay que verlo, hay que enfrentarlo y hay que entender de dónde viene y agradecerlo. Y es un proceso que es bastante simpático, pero simpático, que puede doler, pero es muy liberador. Y de hecho todo esto empezó porque nosotros hemos pasado una etapa de estas 2 semanas de ansiedad De conjunta, ansiedad. Sí, sí, sí. porque ha pasado un poco, no se ha prendido el foco de atrás, que me pregunta. Bueno, Tranquilo, sí. hemos pasado, en esta pandemia hemos pasado todos los procesos. Tal vez al principio, Andrea, como tenía mucha familia en Guayaquil, tiene mucha familia en Guayaquil, toda su familia vive en Guayaquil, pasó muy ansiosa y yo pasé más relajado, entonces le sostuve. Y probablemente en algún momento yo me caí y Andrea me sostuvo, pero en estos últimos dos semanas hemos estado los dos en esta posición y esta sensación. Y lo que hemos hecho es tratar de enfrentarlo y decir, ok, vamos. Y estamos tan ansiosos de ciertas cosas que a veces estamos solo pensando en eso. Y el otro día Andrea me dijo muy fácilmente, para, deja de pensar en lo mismo. Ya es hora de que dejes de pensar en lo mismo porque te está matando. Y Sí, ahí ya está para. entrando el perro ladra. Sí, sí que ya quiere que le sirvan la comida. Sí, es tal cual. A veces hay momentos de parar y identificar la ansiedad. Entonces, ok, identifico la ansiedad, paro. Me detengo y analizo. Entonces, son tantas cosas que hemos ido aprendiendo en todo este tiempo, que hemos ido compartiendo con la gente, que he ido compartiendo con mis pacientes, que los atiendo todo el día, en todo momento estoy con ellos, pasando este momento y aprendiendo también yo, ¿no? Porque con mis pacientes también aprendo, Por que es lo supuesto, lindo. y yo tratando de encontrar, o sea, Andrea metida todo el día en la computadora con pacientes, yo tengo algunos pacientes también, y también Costello cuando Andrea me lo pide, Sí, pero nos también complementamos. metido haciendo mis podcasts, haciendo esto, haciendo el canal de YouTube, haciendo Tu programa de radio. el programa de radio, básicamente en poner la cabeza en el presente y decir, hoy tenemos que hacer esto para avanzar y para salir, y dándonos Así cuenta un es, poco de las señales que nos han tildado. Y intentando, eso sí, no para traspasarlo a tus hijos. por Porque supuesto. sí, claro, si traspolas esa ansiedad a tus hijos, viene Mm, el caos. no viene el Porque, caos. porque Ellos ya tienen su propia ansiedad. ellos lo que necesitan es que tú les des seguridad y eso Certeza, está aquí. Y, certeza. y- y entonces, por ejemplo, Andrea te decía en eso de cómo encontrar y superar esa ansiedad. Y yo he encontrado también en la oración ese momento de parar y respirar y sentir. Y en la meditación, cada uno tiene que encontrar alguna cosa que le funcione y que le sirva. Hay Claro, gente que puede claro. decirle, Rodrigo y sal a, yo tenemos sal a formas caminar y respira. diferentes. Exacto, Rodrigo y Ajá. yo tenemos formas diferentes de superar las cosas. No somos iguales. Pese a que estamos quizás en el mismo camino, pese a que somos muy diferentes, pero a la vez nos complementamos, no nos completamos, nos complementamos para lograr y decir, ok, y nos escuchamos. Entonces, si Rodrigo viene y me dice una cosa, yo lo escucho, no me siento atacada, lo escucho, porque por algo me lo está diciendo. Y si yo le digo a él, para, él también me escucha. No es que siente que le estoy atacando, no. Entonces, es parte, como digo, es parte de la vida. Esto que estamos viviendo no es fácil en ningún Y momento. como nos quedan 2 minutos ya para terminar y No este, me sale a este, mí. este final está lindo paisajísticamente, quiero recordarles que mañana a partir de las 9 de la noche vamos a estar en nuestro taller de parejas, en nuestra charla de parejas. Uh -huh. Así que escríbanos un Por mensaje directo a interno. nuestras redes, por Uh interno, a -huh. la Flaco, a mí. Y pues inscríbanse, vengan, ya hemos hecho varias veces en esta pandemia por online. Ya tenemos todavía unos pocos cupos para los que se quieran inscribir, ya mismo se nos acaban, así que les esperamos, por favor, escriban y la información que van a tener, resúmela, Andrea, Ajá, mi así es. amorcito. No, ok, Guñín, Guñín. Aquí vamos a recibir herramientas para poder enfrentar todos los obstáculos de la vida como resumen. Eso es lo que vamos a recibir, herramientas y que nos van a servir.
ya se nos acaba, dice, ¿alguna vez tuvieron una crisis de pareja de la que dijeron ya no salimos? Sí, tranquila, sí lo tuvimos, creo que todos los hemos tenido, no es algo que no se lo ha vivido, siempre lo hemos tenido y todos lo tenemos. Así que eh, con mucho gusto los recibimos para el taller si desean, o si desean Nos escriben, terapia, o desean o si conversar contáctenle a para Andrea terapia para individual. terapias o Ajá, conmigo. felices. Así que les agradecemos un montón por haber estado con nosotros. Volvemos el viernes otra vez con Andrea. No se prendió la luz. Y Sí, no escuché lo de mis parejas, sería mi insensibilidad y cinismo, ¿se puede? No, no entendí. No, Ah, último, ajá. suscríbanse a mi canal de YouTube y también a mis podcasts. Suerte, nos vemos la próxima. Sí.